Municipal 2020. Cuarto debate, 28 de noviembre, 5 de la tarde. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Ya tenemos todo listo. Ahora a cenar. Comparta en familia una alimentación balanceada y variada en un ambiente de tranquilidad. Preparar los alimentos juntos y disfrutar de más comidas en casa hará más sencilla la creación de hábitos saludables en las niñas y los niños. Visite cuidamenutritivamente.com. Este es un mensaje del Colegio de Profesionales en Nutrición, Colegio de Profesionales en Psicología, Hospital Nacional de Niños y PANI, con el apoyo de Numar, Pasta Roma y Telecable. Patrocina Cadena Radial Costarricense. Eficiencia energética es tener el valor de hacer las cosas de otra forma, y Fuerza y Luz te ayuda a lograrlo. Si necesitas comprar una cocina, procura que sea de inducción. Su rapidez en el calentamiento y bajo consumo de electricidad no solo te ayudará a economizar, sino también a proteger el ambiente. Utiliza las ollas de fondo plano y del tamaño correcto del disco. Además, tapa las ollas para cocinar los alimentos de una manera más rápida y uniforme. Fuerza y Luz te invita a hacer el cambio. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de Mi Trabajo, Hablando con Datos, por los 89.1 de CRC Radio. Una tarde más de sábado, Diego, ya sábado 16 de noviembre, sumamente rápido. Aprovecho, antes de que ingrese Diego, para enviarle un saludo a mi amiga Ivania Bretana, que hoy está de cumpleaños. Desearle todo lo mejor para este año que la vida le regala, y que la quiero mucho. Espero pronto verla para poder celebrar. Y que se conecte, ¿ah? No, ella siempre se conecta, por eso lo digo. Entonces ahí queda, igual no importa el mensaje. Bueno, desearle feliz cumpleaños a Ivania. Y ojo que, sin saberlo, porque eso no lo conversamos antes, hoy está cumpleaños mi papá también. Ah, ¿de veras? Sí, Don Jorge. sí, don Jorge está cumpliendo años. Entonces desearle muy feliz cumpleaños. Realmente ahora que conversé con él no le pregunté si me iba a escuchar. Él no escucha, él regularmente se conecta, está. Sí, tiene como la cuestión. Entonces desearle un gran abrazo, que dure mucho más. Se ve enterísimo, ¿eh? Yo más bien, eso es como una ilusión genética. Y yo cuando lo veo, yo digo, mucha, si así vamos para los 51 menos 19, 6, 8, 68 años. Hijo de puta. Y si a los 68 yo llego como está él, o sea, ese es el futuro. Me doy por satisfecho. No, y a veces uno decían, bueno, ya vacilando y todo, que le decían a uno que si uno quería ver cómo iba a ser su pareja en un futuro, viera a los padres. A los padres. Padre o madre, respectivamente. Yo no sé si será positivo o negativo para cuando lo vea mi esposa, pero voy a durar bastante al parecer. Entonces, y un abrazo a don Jorge también. Entonces hacemos extensivo el saludo y desearle lo mejor también. Y ¿cuál fue? A Ivania, la compañera. Y extenderle un cordial saludo a Ivania también, que ojalá disfrute mucho, y ella sí no son 68, estoy seguro. No, T5. T5. Pucha, que ¿te acordás? 15 en segunda vuelta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero buena hora. Y come bien y duerme bien. Entonces, sí, todo bien. Buenísima hora que todo. Muy linda la Iva. Que todo camina. Hoy con un tema súper bonito, Diego, que ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, pero no lo hemos abordado. Y hoy, esta semana, justamente conversando, pues decidimos traerlo al programa para conversarlo con las personas pues que nos acompañan por radio o también por la transmisión que se hace por Facebook. El tema del salario emocional es un tema... No lo dijiste, ¿va? No. Estabas por lanzarlo. Ya le pasé ahí la bola de ese lado. El tema del salario emocional es un tema que tiene muchas aristas, porque ya cuando hablamos, vamos a ver, y últimamente por lo menos en los trabajos que nos ha tocado realizar, hablar del tema emocional en el trabajo es un tema pesado, ¿verdad? Nos encontramos en una coyuntura compleja, nos encontramos en una situación país no muy esperanzadora para ciertos sectores y en ciertos
en ciertos ejercicios profesionales y no profesionales. Y ya hablar de temas de, pucha, cómo me siento yo en el trabajo pareciera algo como que pasa a segundo plano, pero realmente no es un tema de segundo plano, es un tema que tiene implicaciones importantes. Nos encontramos ahorita en un proyecto fuerte y mucho, pues una de las consultas o de lo que nosotros indagamos en un proyecto de esta naturaleza es sobre el tema de no tal vez directamente salario emocional, sino algún tipo de gestión intangible o motivación intangible para que sea un poquito más comprensivo. Y consultamos si ocurre, la respuesta me la reservo, y luego consultamos si le gustaría. Sí. En el le gustaría, siempre, porque no ha pasado, o sea, en el 100% de las ocasiones a la gente le gustaría. Claro. Entonces encontramos situaciones en las cuales profesionales que tienen gente a cargo consideran que eso no es necesario porque ya de por sí se les paga por hacer las cosas. Esto lo estoy reproduciendo como un verbo que he escuchado, e inclusive me correspondió trabajar con una jefatura que lo indicaba, y de ahí viene hasta anécdotas particulares en los cuales y sí. Estábamos, es más, permítame reírme en este momento. Sí. Sí. No, pasa muy a menudo. Estábamos y recuerdo, estábamos pasa en la vida, pasa en TNT. Sí. Es algo así. Pasa, definitivamente. Estábamos en un proyecto, recuerdo, y teníamos que hacer como parte del proyecto un tema de capacitación. Y el tema de capacitación era lo interno de la organización. Y la propuesta mía fue, bueno, hagámosles un reconocimiento, un título, pues, para que la gente tenga la posibilidad de llevárselo, porque era un taller de 8 horas. Entonces, este taller, que era producto de otra intervención, pues yo lo llevé como propuesta. Y entonces, en aquel momento, y que no le suene como a los 45,000 años, todavía no estábamos tan digitalizados, ¿verdad? Casi. Pero en aquel momento yo dije, lo que podemos hacer es hacer un machote, se escanea la firma, como se hacía antes de firmarlos realmente digitalmente, y hacemos el título y se le entrega a cada uno por correo electrónico, y una especie de agradecimiento. Hice unas propuestas así, un tema más como de que la gente sintiera que había un incentivo posterior a hacer algo que era obligatorio. La respuesta que se me dio en ese momento fue que el tema de la motivación era de cada quien, y que cada quien asumía o utilizara las estrategias que considerara adecuadas para poder motivarse, que ya de por sí se les pagaba por hacer las cosas. Entonces era como un doble reconocimiento. Al fin y al cabo, como todo en esta vida, cuando me dijeron que no, pues lo seguí elevando, y al final sí se dio, y no fueron las mejores consecuencias para mí. Entonces no recibí buen salario emocional, a pesar de que el resto sí, pero sí son cosas de las cuales yo aprendí muchísimo, porque ese tipo de experiencias de verdad que me enseñaron a darme cuenta, número uno, de que el tema del comportamiento organizacional y la salud en el trabajo era mi tema, porque yo decía, manda huevo, o sea, así bien en tico, manda huevo, que sí. No buen cristiano, no siendo un tema que requiera de un egreso económico significativo, sea un tema a discutir. O sea, el reconocerle a la gente lo que hace no debería estar sujeto a debate. El reconocerle a la gente lo que hace es un refuerzo continuo, y nosotros lo necesitamos a diario. O sea, si uno y vamos a cuestiones básicas a nivel de vida, si la gente, no sé, se compra una blusa o se compra un par de zapatos, y alguien se lo menciona, le menciona, mira, qué bonita blusa, qué bonito par de zapatos, ya eso es un reforzador sobre un ejercicio, y uno dice, pucha, qué bonito, me siento bien. Y si a diario la gente va al salón de belleza, o se corta el pelo, o se hace la barba, o lo que quieran, eso es principalmente para sentirse bien uno consigo mismo, pero si alguien se lo reconoce, viene siendo un tema, un plus, claro. y se vuelve a hacer. Entonces hay una reiteración, y este ejemplo es un ejemplo que me estoy brincando como 3 secciones, pero es que lo tengo como muy, entrando como favoreciendo el desorden en el programa. El tema de que nosotros seamos reforzados por lo que hacemos implica que la conducta que ejecutemos y que fue reforzada se reitere. Es decir, si nos refuerzan una vez, es decir, si yo me pongo una camisa blanca y me dicen que qué bonita la camisa blanca, probablemente esa camisa me la voy a volver a poner, porque me reforzaron. Si me la vuelvo a poner y lo siguen diciendo, pues la cuestión continúa. Eso quiere decir que si yo en el trabajo ejecuto una acción y me dicen muy bien esa acción, probablemente esa acción yo la vuelva a ejecutar. Y aunque sea una obligación y aunque me estén pagando por ello, pues nunca está de más. Y es parte un poco de lo que vamos a profundizar ahora. Ok, ¿te parece entonces, Diego, si entramos de una vez con Ojo al Dato? Ojo al Dato. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales.
Bueno, vamos a arrancar, no sin antes recordarles los números a los cuales nos pueden ubicar. 9050-891-891 es el teléfono de cabina, o bien tenemos también WhatsApp. El directo nuestro es el 8844-2244 y el 8666-8916. Ese es el de cabina. Entonces, ahí están los datillos por si tienen algo que acompañar. Ya no estamos vacilando con el tema de los números de teléfono, porque ya después de 3 ausencias de Gaudí, la gente empezó a cuestionarse, ¿será que es por el... ¿Será que es de verdad? ¿Será que es la atención por el tema de los teléfonos? No, pero estamos volando. Bueno, esta tarde estamos hablando sobre el salario emocional y, Diego, bueno, ahí empezar siempre como al principio, ¿verdad? ¿Qué es salario emocional? ¿Cómo se puede definir? Es que cuando nosotros, y qué interesante, ¿verdad? Cuando uno habla, o sea, el tema en general es interesante, diría Gaudí. Hoy te faltó, tenemos un tema interesantísimo. No, hoy dije que era bonito. Hoy dijo que era bonito. Un tema muy bonito para conversar. El adjetivo, eso de variar adjetivos calificativos le da ese peso, ese peso distinto, ¿verdad? Claro. Ojo que cuando hablamos del salario emocional es la parte, vamos a ver, no económica de los conceptos retributivos. Básicamente se destina a satisfacer algún tipo de necesidad que tiene como objetivo atraer y retener talento. Está diseñado, y este otro tipo de necesidades podemos hacer referencia a necesidades personales, familiares e inclusive profesionales. Está claro que el salario emocional no está asociado a un tema económico, es decir, no podemos hablar de que el salario emocional es la equivalencia a un salario en especie, porque el salario en especie es otra cosa, como por ejemplo el tema de que usted tenga, no sé, trabaje en una tienda de ropa y que parte o como un beneficio adicional le den descuentos sobre la ropa que la tienda comercializa. Eso es un salario en especie. O que usted tenga que trasladarse, vamos a ver, vive en San José y tiene que hacer un traslado a Guanacaste, allá le dan vivienda. Eso es salario en especie, eso no es salario emocional. El salario emocional está asociado a otro tipo de variables. Realmente cumple con, vamos a ver, con varios principios. Realmente el alineamiento principal está hacia cambios particulares. Actualmente ya podemos hablar de que el salario emocional es como una revalorización. Ojo la maravilla, ¿verdad? Sábado a las 4:10. Revalorización del ocio. El tema de la diferenciación o la modificación ante sistemas que fueron naturalmente rígidos. La importancia, o surge como parte o una respuesta ante la importancia de conciliar la vida personal y laboral. Adicionalmente, el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esto responde a una época, porque realmente el salario emocional, no es un tema nuevo, es un tema que se venía trabajando hace mucho, pero sí las perspectivas han cambiado mucho y las consideraciones que se tienen que tener en torno al abordaje de un tema como este también han variado. Uno de ellos tiene que ver con la diferencia generacional, por ejemplo, que lo vamos a profundizar en la siguiente sección. Las características o historia de la organización y las diferencias individuales de cada sujeto, porque el salario emocional refiere es funcional en el tanto y cuanto el sujeto le sea atractivo. Sí, porque de hecho, aquí uno de los ejemplos que venía, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, en la empresa nos ponen o nos dan una, ¿cómo se llama eso? Se nota que no voy, ¿verdad? Una mensualidad al gimnasio, ¿verdad? O sea, nos subvencionan el gimnasio, ¿verdad? Que está muy lindo pintado por fuera. Sí, lindísimo. Pues resulta que Gaudí, honestamente y así con total transparencia, a mí me dan una subvención, pero en el gimnasio me pongo a llorar. Bueno, vamos a ver, no quiere decir que Gaudí no le interese la salud deportiva, sino que ese no es, pero ese no es el deporte. Ese no es un tema que a mí me motivaría. Okay. O sea, emocionalmente me diría así como que más bien me pondría a pensar como ¿qué? ¿Soy muy gorda o qué? ¿Qué es el tema suyo? ¿Verdad? Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el mensaje oculto detrás de todo esto? No, ya, ahora sí en serio. O sea, por eso Diego donde me sí, que es la cosa, ¿verdad? Diego lo menciona, ¿verdad? Hay que conocer también las características personales de cada una de las valga la redundancia, cada una de las personas que trabajan en tu equipo, porque si a mí me dan el gimnasio, me siento a llorar, pero si me dicen, Gaudí, usted se traslada mucho y entonces los miércoles usted está en su casa, no venga, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Me significa, claro, el poder dormir un poquito más, ¿verdad? Porque no tengo que salir corriendo tanto, me significa el estar en mi casa más relajadita, no meterme en presas, me ahorro la gasolina, me ahorro pasajes, que sea, ¿verdad? Entonces, eso para mí sí significaría, un motivante. Y por eso la importancia del tema de cuáles son realmente estos elementos
De hecho, el tema de la membresía del gym es uno de los que sale casi siempre, Gabo. Sí, por eso lo vi, porque dentro de la información que teníamos, pues ahí se menciona, ¿verdad? Entonces ya sí. Y ojo, qué interesante para ir a dato plenamente, porque esto va a dar para profundizar y otra vez no quiero ser pesimista, sí nos va a alcanzar el tiempo. Hay un grupo, Compensa se llama, un grupo de compensaciones y beneficios, que a través de LinkedIn hizo un estudio en España sobre el impacto del salario emocional. Hace referencia a variables, vea qué interesante. Ellos hablan de variables variables que afectan a los individuos en cuanto a su desempeño laboral. Entonces mencionan la reducción del estrés, el reduccionismo o ausentismo, que son variables que son indicadores de gestión organizacional, incremento de la satisfacción, reducción de la rotación, incremento de la productividad y mejora de la imagen de su empresa. Ellos hacen referencia o cruzan el tema de la implementación de un programa de salud ojo la pegazón, ¿verdad? De un programa de, yo no sé, estamos hablando del salario emocional, un programa de salario emocional. Yo iba a decir una cosa que no tenía nada que ver, o sea, de verdad se me atravesó. Se cruzó. O sea, me confieso, o sea, y pasó la información así de lado, y yo dije, mira, será eso, pero no la seguí. Vamos a seguir el tema de hoy. Toma 2. Va de nuevo, ¿verdad? Entonces, ellos implementaron un programa de salario emocional. En el tema del salario emocional sí hicieron, por eso estaba hablando del tema de lo que usted estaba mencionando en cuanto a cuáles eran los elementos. Consideraron elementos como la independencia, autonomía, flexibilidad, las promociones, los beneficios de oficina, descuentos para el empleado, la membresía del gimnasio. Y encontraron, y luego lo cruzaron de manera muy interesante con estos elementos que les mencioné anteriormente. Sí. Lo vacilón fue es que hay una participación importante del salario emocional y es percibido en un 87% como positivo para la reducción del estrés. Ojo, qué interesante. Súper. Percibido en un 81% como partícipe de la reducción del ausentismo. Percibido como un 90% en el incremento de la satisfacción dentro de la organización. De un 75% en cuanto a la rotación. En un 84% en cuanto a la productividad y un 95% en cuanto a la mejora de la imagen de la empresa. Lo podemos abordar desde dos perspectivas y así lo vamos a conversar en la siguiente sección. Una cosa es cómo se sienta el empleado en la organización, que es sumamente importante, y otra es la imagen que tiene la organización para el mercado y si yo como empleado me sentiría bien de trabajar ahí. Claro. Hay organizaciones en las cuales le dicen a uno, mira, es que hay una oportunidad en tal empresa, uno nunca ha trabajado ahí, pero si usted averigua un poquito y dice, pucha, ahí tienen A, B, C, D beneficios, yo quiero trabajar ahí. Entonces eso hace que la atracción del talento sea menos compleja y que la retención sea más sencilla. Índices de rotación bajos en las organizaciones, lo que permite es ver, número uno, una potencial estabilidad importante por parte de los funcionarios, pero también hace que aquellos talentos que andan buscando eso, ubiquen eso como un foco específico y el traslado hacia esa organización sea una apuesta a beneficio. Porque hay otras organizaciones en las que uno dice, pucha, es que ahí definitivamente nadie iría a trabajar. De hecho, nosotros a nivel nacional hay empresas fuertes, muy grandes, transnacionales, en las cuales, conozca usted o no conozca, tiene esa fama de Dios libre, y yo ahí no me meto ni loco porque me han dicho que el tema es bien, vamos a ver, es bien crítico, ¿verdad? Entonces, ellos hablan, y aquí hay otros beneficios interesantes de manera muy puntual. Ese fue el cruce anterior. Ellos califican también el beneficio particular en cuanto a importancia como parte del salario emocional. Entonces aquí ya voy a ampliar la lista. Está lo del tema del horario flexible. Por ejemplo, eso es percibido, el horario flexible, en un 8.67 sobre 10 como importante o como beneficioso a nivel emocional. Eso es una muy buena calificación. El más alto en este caso, que es en este estudio particular, es el de formación y desarrollo con un 8.89 sobre 10. Un 8.89 sobre 10 es un super puntaje. El más bajo, eso es bien particular, la ayuda para los hijos. Igual se entiende, y revisando ya el estudio hace referencia pues, a la individualidad de cada sujeto en cuanto a la toma de decisiones sobre los hijos, y no es algo como que entrara muy alto por el perfil, pero eso sí tiene un 6.81, las políticas sociales 7.14, las actividades vinculadas a la salud 7.27, las que están en 8, o digamos que las más altas es la flexibilidad de horario, el teletrabajo,
el tema de la remuneración variable y el tema de la formación y desarrollo. Son las 4 principales variables. ¿Se puede hacer para todas las organizaciones? Pues hay consideraciones. Lo que sí es importante es que cuando se haga se tiene que hacer bien, porque sí he encontrado organizaciones en las cuales se han tratado de implementar este tipo de acciones, pero al implementar este tipo de acciones y después dejarlas de hacer, se vuelve como una montaña rusa muy, muy, muy grosera. Y es parte, creo que con lo que podemos arrancar la siguiente sección, porque si no me voy aquí directico y ya me están haciendo y ese toque cuando ustedes lo oyen, ya sentamos como despabile su papá que está hablando mucho. Bueno, vamos a hacer entonces la primera pausa de la tarde y volvemos con Ligeramente Hablando. Cada sábado, estas sonrisas nos contagian. Sus dibujos y sus manitas haciendo arte nos motivan a seguir. Somos ProArte, un proyecto creado por jóvenes para estimular el arte en niños y niñas de Frailes de Desamparados. Fundación Ciudadelas de Libertad transforma nuestras vidas y nos permite transformar la vida de otras personas. Un proyecto de Fundación Ciudadelas de Libertad en colaboración con Copeande. Puedes seguir nuestros proyectos en el Instagram liderazgo.fcl. Seguís escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, volvemos rapidísimo para aprovechar el tiempo. Recordarles los teléfonos 9050-891-891, el teléfono de cabina, el 8666-8916 o el 8844-2244. Esos últimos números son de WhatsApp. Aquí tenemos también un comentario de don Manuel Salinas. Primero saludarlo a don Manuel, que siempre nos acompaña. Agradecerle esa compañía todos los sábados. Sí, no, porque don Manuel es súper activo. Eso a mí me gusta montones, sí. Porque nos da y nos pone a pensar. Cada vez que nosotros, y aquí esto es una confesión tras el micrófono, dijo, cada vez que nosotros pensamos en un tema o lanzamos alguna frase, siempre tenemos esta expectativa de un potencial, siempre este balance, ¿verdad? Si la gente lo toma bien, lo toma mal o ¿qué piensan? O qué piensan, no en el tema de que vaya a generar algún tipo de temor, sino porque para eso lo hacemos, porque más bien este tipo de temas, exactamente, y el foco que nosotros buscamos a nivel de programa es un foco muy específico y buscamos que aquellas personas que estén vinculadas en organizaciones o que tengan una perspectiva más amplia realimenten este intento este positivo intento, y le llamo intento porque siempre lo consideramos así, de discusión y ampliación del tema. Don Manuel tiene ese tema de se fija, saluda, entra y pum, siempre que tira bien. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención y me gusta. No, y nos comenta, dice, no debe confundirse que el salario emocional es el único pago que puede otorgar una empresa. Debe vérsele como un complemento ideal al sistema de pagos de cualquier empresa, cualquier compañía, ya que cualquiera de los dos sistemas de pago solo generaría un impacto negativo. Completamente de acuerdo, don Manuel. La mejor manera de actuar sería equilibrando los pagos tradicionales con los reconocimientos o salarios emocionales. Totalmente. De hecho, eso es coincidente. En resumen, ya nos vamos. Muchas gracias. No, y muchas gracias con eso. Muchas gracias, don Manuel. Sí, nos completamente vemos el otro la lado línea. a las 4. No, pues obviamente yo no conozco a don Manuel, pero estoy bien seguro que don Manuel es leído, porque la literatura lo plantea así también. O sea, la diferencia, vamos a ver, el individuo a nivel de comportamiento requiere ser reforzado. Hay una base funcional, que es la parte de la remuneración tangible o el salario que nosotros acordamos por el valor que existe en torno a su conocimiento y puesta a punto, digamos, o a disposición de la organización. El otro es sostenibilidad conductual, y efectivamente una persona o nosotros intentando hacer que una persona labore para nuestro interés únicamente basado en el tema del salario emocional nunca va a funcionar. Y si pretendemos que esto es lo que es bonito y hay que ponerlo sobre la mesa, que una persona simplemente con el salario se mantenga con un desempeño alto, también es muy complejo. Es muy complejo porque la gente necesita, a pesar de que se le está remunerando, no partir de esta premisa que comentamos anteriormente, ya porque te pago no te voy a reconocer lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Realmente tiene que haber un balance. Uno de los principales tópicos es si el individuo lo requiere o no, que era con lo que estábamos cerrando el apartado anterior y con el que damos apertura a esta segunda sección. ¿Qué es lo que realmente es atractivo
como parte del salario, o como si en un esquema de salario emocional. ¿Qué es lo que es realmente atractivo para los funcionarios que se encuentran en una organización específica para que esto surta un efecto? Gaudí dio un ejemplo muy claro, no le voy a seguir arriando a Gaudí, pues que el ejemplo fue muy bueno. O sea, uno de los elementos que... Con total confianza, de por sí ya sabemos vamos que yo todos así juntos, como... que todos están fregados. Sí, Hay uno de los elementos, por ejemplo, que tiene que ver con el tema del famoso gym o de la parte de la salud. La salud es importante, todo el mundo lo sabe. Los hábitos o lo que se busca para el impulso tiene varias aristas, ¿verdad? O sea, a la gente se le promueve el ejercicio o se le promueve el ejercicio en general o el movimiento humano, vamos a llamarlo así, porque a veces uno dice ejercicio y la gente cree que tal vez se les insta a que le den 25 vueltas a la cancha y a 2 minutos una cancha de, no sé, de 90 por 100, o sea, no funciona así. O sea, el tema es que haya algún tipo de ejercicio que favorezca, o de movimiento humano que favorezca la parte cardiorrespiratoria, que oxigene, y a esto me refiero a caminar, por ejemplo. O sea, si a la gente le dice, bueno, va a tener un espacio para que usted a mediodía salga a caminar 30 minutos. Entonces uno dice, pucha, salir a caminar 30 minutos. Bueno, a nivel físico eso es importantísimo. Eso deriva en más oxígeno, y si yo tengo más oxígeno pienso mejor, y si tengo una mejor condición física puedo responder mejor a las exigencias laborales. A veces el tema del gimnasio, de la salud o del ejercicio físico se asocia mucho a verme lindo, y definitivamente no debería ser. Desde una perspectiva laboral es el foco. O sea, yo no quiero un montón de lindos en el trabajo o lindas en el trabajo. Lo que me interesa es que la gente que está en el trabajo pueda subir unas gradas y respirar bien, y que pueda, no sé, trabajar jornadas extensas y cargadas de estrés y físicamente poder soportarlo. Si uno tiene cualquier ejercicio y usted está sentado en una silla durante 8 horas, esas 8 horas van a calar significativamente en su espalda, en sus brazos, en todo. Entonces, si usted físicamente se encuentra bien, puede responder ante esas exigencias. Es por ahí donde va. Entonces, el tema principal, y aquí es donde va el tópico número 1, es cuáles son realmente esos elementos con los cuales la gente se siente cómoda para que sean parte de un esquema de salario emocional. Ya nosotros hablamos de que el tema del salario emocional como tal se orienta principalmente a aquellos elementos intangibles, no económicos, que van a aportar de alguna manera al buen desempeño de las personas. Entonces, hablan de tres, o en la literatura se habla de 3 aspectos particulares: las necesidades personales, las necesidades familiares y las necesidades profesionales. Entonces, uno de los elementos, y vamos al primero, dentro de las necesidades personales, hay varios aspectos que se podrían considerar. Entonces, dentro de las necesidades personales uno podría hablar de la flexibilidad horaria. Entonces uno dice, bueno, la flexibilidad horaria o el teletrabajo puede ser, o días libres para temas personales, jornadas reducidas, horarios anticipados. ¿En función de qué? Y aquí es donde viene el tema. No hay salario emocional que no tenga un costo, y eso es, a pesar de que se contradice con lo que dije anteriormente. Obviamente, si yo tengo una jornada laboral más reducida producto de que labore bien, pero se me está reconociendo esa buena labor y se me dice, bueno, el viernes salimos regularmente a las 5, va a salir a las 2. ¿Ok? Esas 3 horas obviamente tienen un costo para la organización, porque alguien tiene que suplir esas labores, o esas 3 horas son asumidas por parte de la organización como horas no ejecutadas, pero presupuestariamente no se ven reflejas, porque hay una administración, se toma como puede ser una incapacidad o como puede ser una ausencia, no sé. El tema es cuál es el beneficio para la persona como tal y cómo asocio yo un esquema de este tipo. Entonces, viene el orden de las cosas. ¿En qué momento yo doy un incentivo? Y si ese incentivo lo doy, ¿cómo lo doy? Que esa es la parte más complicada y donde yo he visto que se generan las principales diferencias no tan positivas en ese tema. Si yo voy a arrancar con un programa en el cual yo digo, bueno, el establecimiento semanal o las metas semanales de un ejercicio particular son estas, y lo pongo en números, digamos que sean ventas. Yo necesito que se vendan 100 unidades por semana por persona que trabaja en ventas. Esa es una, ¿ok? Eso obviamente está condicionado a su salario, porque usted está siendo contratado para cumplir con 100 ventas por semana. Ese es el punto número 1. Ahora bien, si yo logro superar esas ventas si yo logro superar esas ventas, y esas ventas obviamente generan un beneficio para la organización, porque ya no estoy haciendo 100, sino que estoy haciendo 120, y yo quiero hacer un reconocimiento sobre ese esquema,
Ese reconocimiento tiene que ser un reconocimiento continuo. Entonces, aquí es donde se diferencia. Bueno, ¿dónde está el asunto del reconocimiento inmediato por pasar esa meta? Si va a ser un tema en el cual yo le voy a dar más dinero, que es una posibilidad, o sobre eso va a obtener usted algún otro beneficio que puede ser un complemento, como lo estaba mencionando Manuel en primera instancia, al salario que quizás usted percibe. Entonces, si usted alcanza 120 unidades por semana, estas 120 unidades le significan un día libre, no rebajado de vacaciones. ¿Ok? Eso hace que obviamente la gente, dependiendo del perfil individual, valore si ese esfuerzo vale la pena o no vale la pena, porque tal vez no me lo están reconociendo a nivel económico, pero me lo están reconociendo con un día que puede ser utilizado, libre. Pero si yo soy una persona soltera, no tengo ningún tipo de interés en llegar a mi casa y lo que me interesa es tener más dinero, eso no me resulta atractivo a mí. Y si no me resulta atractivo, entonces el complemento que estoy utilizando en ese momento ya no es funcional. Pongo otro ejemplo. Si nosotros tenemos el tema si nosotros tenemos el tema de asociar ciertos beneficios pucha, estoy fatal. Es que estaba viendo otra cosa aquí en el... Es que hoy es sábado 16 de noviembre. Vamos de nuevo. Si yo tengo diferentes generaciones, donde quería llegar y donde me quedé pegado. Si yo tengo diferentes generaciones en un mismo contexto laboral, y generaciones podemos hacer referencia a lo que naturalmente se habla de generación X, generación Y, los millennials en este caso, o los baby boomers, los incentivos que les son importantes o les son significativos podrían ser distintos. Entonces yo tengo que tener indicadores importantes sobre cuáles son aquellos elementos que realmente les son atractivos a la población a la que yo atiendo, para que esto sea, a la hora de implementarlo, un beneficio para el aumento de la productividad, que es lo que permite la vinculación entre el salario tangible, la plata, y el salario emocional como tal. Entonces, si yo tengo familia, me interesaría tener tiempo con la familia. Si no tengo familia, pues eso para mí no es un beneficio, o no es algo que me reconozca como tal. Hay uno que es transversal, y es el que tiene que ver con el reconocimiento inmediato sobre las labores ejecutadas, como el bien hecho, la palmada en la espalda, o el asunto tal vez no asociado a una meta particular, sino el reconocimiento natural. Usted me envió un informe a tiempo y no me cuesta nada a mí decir que ya ahí sí yo estoy en contra de quienes dicen que esa es su obligación, pero dice usted, yo le digo, Gaudi, por favor necesito el reporte para el viernes a las 2 de la tarde, y el reporte llega el viernes a la 1:30. Gaudi, muchas gracias por la prontitud y por cumplir con el asunto. O sea, hace muchas gracias es un tema como de... Y luego lo abro y digo, pucha, el informe está bien hecho, o sea, lo entrego a tiempo y lo entrego bien. Entonces, Gaudi, muchas gracias, de buena calidad. Eso es algo inmediato y podría ser funcional, dígame. Ahí, Diego, vamos a ver, insisto en el tema también de conocer a la persona, y lo voy a plantear como algo que me sucedió a mí. Un ejemplo personal. Cuando yo era niña. Cuando yo estaba más jovencita. No, mentira. Eso fue en un trabajo que estuve. Que recuerdo que, bueno, y obviamente, ¿verdad? Hay situaciones en las que uno tiene que ponerle un poquito más y ¿verdad? Tal vez quedarse un poquito, o etcétera. Y me acuerdo que siempre sucedía ese tipo de cosas, ¿verdad? Necesito, por ejemplo, necesito que me ayudes con un afiche de la actividad X y ya toda la información. Bueno, de milagro me dan toda la información. ¿Lo puedes tener en media hora? Y yo, puchica. Bueno, déjeme ver. 20 minutos y estaba listo. Tenía toda la información, ¿verdad? Era nada más de montar. Y llegaba el director ejecutivo en ese momento y me decía, muchas gracias, bien hecho. Pero yo de esa persona realmente no necesitaba ese reconocimiento. Ok, pero ya hay una valoración, ya lo entendí. Okay. Saludo al director. Sí. Una valoración. Entonces vamos a ver, él estaba haciendo, en teoría, estaba haciendo lo correcto. Estaba cumpliendo, pero realmente a mí él, o sea, vamos a ver, sé que va a sonar horrible lo que voy a decir, pero la opinión de él me tenía muy sin cuidado. Yo realmente en ese momento estaba trabajando por mi salario. Vea qué interesante. Ya probablemente, bueno, aquí no desviamos, lo que encontramos es una arista distinta a lo que veníamos discutiendo. Ahí hay una valoración de quién proviene, pero eso no es producto de la acción que está ejecutando el individuo, sino más bien de los antecedentes planteados en cuanto a la relación entre individuos.
Probablemente, aquí voy a hipotetizar, por eso usted está aquí, me corrige si me equivoco. Probablemente, con anterioridad, usted identificó que ese tipo de reconocimientos por parte de esa persona en particular no eran reconocimientos sinceros o no eran reconocimientos asociados directamente a un alcance positivo y correcto de un entregable, por decirlo de alguna manera. Eso hace que el salario emocional como tal, ya que interesante, pierda su efecto porque se está cumpliendo sobre el papel con lo que indica la teoría, felicitemos y palmeemos la espalda, pero el efecto sobre el funcionario no está siendo el adecuado. Okay. Él lo supo, probablemente nunca lo supo, porque asumió porque eso es asumir, en el momento en el que usted no tenga un dato que le permita determinar cuál es el nivel de satisfacción de Gaudí, por ejemplo, ante la recepción de el pura vida, muchas gracias por haber entregado en tiempo, al no tener ese dato yo lo que hago es asumir, entonces ejecuto acciones creyendo que eso es reconocido por parte de la persona a la cual yo lo estoy recibiendo, o ejecuto y permanezco, en el tiempo sobre esas acciones y las mantengo, pero siguen sin tener un efecto. Porque yo anteriormente, ese es el típico, lo que escribí con la mano lo borré con el codo, porque eso resulta bien, pero cuando las cosas iban mal, no sé, le pudieron haber jalado el aire muy feo, o tal vez no dado el tiempo y condiciones específicas para poder entregar algo, porque me parece media hora muy poco, o no sé, ¿cuánto dijiste? Media hora, sí. Eso es muy poco, usted podría no haber podido, entonces si no pudo, le dice, bueno, ¿y cómo no lo va a poder hacer en media hora? No, lo curioso es que, digamos, esa práctica de las emergencias, ¿verdad? Era muy constante, y recuerdo que en una oportunidad yo tuve una emergencia, y él me negó el permiso, me dijo, sáquelo de vacaciones. Entonces yo decía, juepuchis, o sea, realmente, digamos, para mí ese era sí, claro, ¿verdad? Aquí lo digo así como muy correctamente porque estamos en la radio, pero ustedes se pueden imaginar, caray, ¿verdad? Caray. Sí, entonces, entonces, cuanto más se repetían las situaciones, pues yo respondía porque podía, ¿verdad? Porque me comprometía, y eso es de parte también de mi naturaleza, pero cuando llegaba esa palmadita, yo hasta que sentía como ganas de volverme y decirle, no lo haga, no es necesario. Porque no hay consistencia, y entonces aquí viene el otro punto, que es un punto también que hablamos anteriormente. ¿Por qué los reforzadores tienen que ser consistentes? Perdón, voy al salario emocional. ¿Por qué los elementos incluidos en un programa de salario emocional tienen que ser constantes? Porque en el momento en el que yo interrumpa, vamos a ver, yo ejecuto una acción conductual y sobre esa acción conductual obtengo un reconocimiento intangible. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Gaudí. Gaudí entrega en tiempo, 30 minutos, entrega en 30 minutos lo que le corresponde, ¿verdad? Y cada vez que lo entrega en 30 minutos cuando le corresponde, recibe este reconocimiento de pucha Gaudí, qué bien. ¿Okay? Resulta que si usted acumula 10 entregas de ese tipo, va a tener medio día libre. Todo bien, usted acumula los 10 y le dan el día libre. Luego acumula otros 10 y le dan el día libre, y etcétera, etcétera. Pero si usted vuelve a acumular 10 y no se lo dan, entra en cuestionamiento el esfuerzo del individuo, porque uno dice, bueno, ¿para qué me estoy matando? Si realmente no están siendo constantes con ese tipo de reconocimiento cuando yo lo ejecuto. Entonces hay una movilidad en cuanto al beneficio que se supone está adquirido a partir de un plan ya planteado. Y ojo, vamos a ver, no es que uno haga las cosas también esperando, ¿verdad? Porque, vamos a ver, es cierto, uno le gustaría que las jefaturas pues tengan como estas estructuras, pero uno sabe también que uno está en una empresa por un salario. Vamos a ser claritos, ¿verdad? Sí, ahí esa claridad está bien, o sea, usted le paga y hay un acuerdo. Y en el acuerdo se plantea que pues de lo que yo pues gano... sí, exacto, uno quisiera pues este programa, ¿verdad?, de beneficios adicionales, pero sí es bastante desmotivante. Entonces yo decía, puchica, la verdad es que igual seguí cumpliendo con lo que decía, porque vuelvo a lo mismo, es mi naturaleza, pero ya les digo, cada vez que ese señor me palmeaba la espalda, yo sentía como ganas de decirle... De morderlo. Sí, de pelarle los dientes como un chihuahua. Sí, algo así. Porque el asunto no estaba siendo consistente como tal. El salario emocional como tal debería ser algo que favorezca al individuo. Por eso yo tengo que saber... Y a todos. Exactamente, pero también ese es otro punto importante. No va a beneficiar a todos de la misma manera, porque los salarios emocionales, cuando se construyen los programas de salario emocional, van a tener o van a ser diseñados en función de los promedios alcanzados en cuanto a lo que requiere cada quien, ¿verdad? O le gustaría a cada quien, y esos promedios pueden excluir a ciertas generaciones.
o a ciertas personas. Y voy a dar un ejemplo muy puntual. Resulta que se plantea como estrategia que la persona que tenga el mejor rendimiento mensual va a recibir frente a todo el grupo un reconocimiento, una plaquita, y lo van a poner al frente y la gente va a aplaudir. Lo hicimos bien. ¿Y a qué me refiero? Lo hicimos bien. Hicimos la consulta y la consulta resultó con el dato de que a la mayoría de las personas les gustaría eso como parte del reconocimiento. Entonces yo tengo que trabajar este tipo de programas a partir de esas mayorías sobre los incentivos que yo pretendo establecer en un programa específico. Entonces, si a mí me corresponde en un momento particular eso, y yo no era parte de esa mayoría, voy a estar expuesto a ese incentivo, no lo voy a querer, porque es un incentivo que yo considere que no era. Pero la empresa igual tiene que operarlo. Es que ahí es donde viene el gran detalle. Okay. Al hablar de individualidades, de las características obviamente de los sujetos, estas individualidades hacen que no logremos quedar bien con todo el mundo. Nunca se queda bien con todo el mundo. Entonces, completamente. El salario emocional como tal tiene situaciones estándar, pero cada situación tiene que ser tratada a partir de lo que el individuo espera. Entonces, a una gente le gusta la exposición pública sobre un reconocimiento, exactamente sus logros, y otros dicen, no, yo lo que me gusta más una cartica, o me gusta más un correo, o exactamente, o mejor no me diga nada, yo estoy feliz así. Sí. Ahí es donde viene el tema de cómo gestionarlo y cómo organizacionalmente yo saco el mejor provecho de las personas implementándolo de manera correcta. Lo que sí es indispensable es que esa implementación de por sí es un tema que debería ser casi que obligatorio. Es decir, nosotros tenemos la necesidad de hacer que la gente se sienta cómoda con lo que hace y dónde lo hace. Claro. Las diferencias individuales es unas, las diferencias generacionales son otras, porque las diferencias generacionales son muy importantes. Si yo pongo como uno de los elementos beneficiosos para el salario emocional es, no sé, entradas para, o sea, si la empresa lo permite, vamos a dar entradas para que vayan a bailar el viernes, y resulta que a alguna gente no le gusta, o el tema del tiempo está demostrado a nivel estadístico que la gente con mayor edad regularmente le da más valor al tiempo que lo que le da la gente con menor edad. Entonces, si yo coloco el tiempo y resulta que llega un chiquillo que realmente el tiempo no le está haciendo mucha falta y se lo doy como beneficio y eso no impacta, pues entonces no sería tan beneficioso, pero se está haciendo el programa como tal. Entonces, esas diferencias individuales, esos temas generacionales, tienen que ir en concordancia con la historia o con las características de la organización también. Y aquí este detalle es un detalle que estoy estudiando recientemente, me correspondió ir a dar un taller que montamos desde ISAE, que se llamaba Creando Puentes entre Generaciones. Este taller, que estaba enfocado específicamente en la generación de estrategias para poder vincular diferentes generaciones en función de la edad o del individuo, o principalmente de las características conductuales de cada individuo, de cómo establecer puentes entre estos individuos para poder integrar equipos de trabajo. Se levanta una profesional y hace una consulta. Y dice, esto de las generaciones me parece muy interesante, la cuestión iba todo bien, ¿verdad? Y dice, pero yo considero que las organizaciones deberían ser clasificadas en función de las generaciones también. Y eso me llamó tremendamente la atención. ¿Por qué? Porque la literatura sí menciona características organizacionales, pero en función de modelos, no necesariamente decir esa organización es un baby boomer, eso no sale, pero me llamó mucho la atención porque sí es cierto, dependiendo de la forma en la que opere la organización, así trata de gestionar a quienes forman parte de ella, aunque las generaciones no sean coincidentes necesariamente con esa estructura que está utilizando la organización como tal. Y ese es otro de los elementos que va a condicionar o va a favorecer esto. Yo me he encontrado organizaciones en las cuales hay como una desesperanza prendida. O sea, aquí no va a pasar nada, aquí nadie me va a realmente incentivar. Aquí, y ese tipo de desesperanza prendida, que suena súper fea, hace que la gente empiece a olvidar o por lo menos no considere como una posibilidad de aporte a su desempeño el tema del salario emocional como tal, porque de aquí no se van a dar, o la inconsistencia como tal, mira, a veces sí, a veces no, entonces ¿para qué asumirlo? O cuando se lo cobran, te doy un beneficio, pero ese beneficio va a tener implicaciones posteriores, y las implicaciones posteriores van a ser, si usted ahora te doy ese libre, pero el libre que te doy, después vas a tener que
no sé, usted va a pedir un permiso, no, ya te dio un libre. O ese libre vas a tener que reponerlo un sábado en cuanto a carga de trabajo. Eso no tiene sentido. O sea, debería haber un balance importante en cuanto a lo que yo estoy ofreciendo y realmente cuál es el alcance que va a tener en la incidencia conductual del individuo y al final asociado al desempeño de él. O sea, el desempeño es lo prioritario. Aquí no necesitamos que la gente esté feliz. Y ahí es parte también de lo que mencionaba Manuel. Dice, también debe considerarse las evaluaciones de rendimiento y no de desempeño como indicador de calidad. No deben ser extremas para beneficiar un segmento del grupo laboral. La oportunidad es generar acción motivacional y no excluir el beneficio de un plan de promoción de un salario emocional. Es que totalmente, son indicadores. Sí. O sea, uno, inclusive para montar, vamos a ver, para todo lo que tiene que ver con gestión organizacional, los indicadores no es una cuestión reciente, los indicadores son los que hablan. A nivel de desempeño, los indicadores son los que hablan. El diseño de un programa de salario emocional tiene que hacerse a partir de métricas. No es solo como que, a todos les gusta salir temprano, vamos a salir temprano. No, yo tengo que hacer una medición de cuáles son los elementos que yo como organización puedo soportar. Me estoy brincando la sección, pero digamos, cuáles son esos indicadores que yo como organización puedo gestionar correctamente y ponerlos al beneficio de los funcionarios, pero en función de lo que ellos quieren, no en función de lo que a mí se me ocurra. No podemos gestar acciones solo pensando en lo que la organización considera que es correcto, sino en lo que los funcionarios, a partir de su la generación a la cual pertenecen, sus características individuales y sus necesidades personales, consideran como un beneficio. Es que si yo no tengo familia, a mí no me interesa que un beneficio sea que pueda ir a las reuniones de la escuela. Yo no tengo hijos, no, a mí eso no me beneficia. Si yo soy una persona sin familia, no me interesa que me dejen salir mediodía un viernes porque no tengo nada que ir a hacer, entonces no me beneficia. Pero por otra parte, si soy una persona que tiene familia, eso sí es interesante. Y si soy una persona que tengo vida, mediodía me va a ser súper interesante. Claro. Entonces, ¿qué saco yo? Pues proporciones. ¿Cuánta gente dentro de mi organización pertenece a esa generación y qué le interesa? ¿Y cuánta gente no y qué le interesa? Entonces, si a la gente le interesa, no sé, un beneficio, no sé, un día en el cual traigamos todos a las mascotas, que eso ha ocurrido en ciertas organizaciones a nivel nacional y me parece muy, muy interesante. Dicen el Pet Day, entonces traen el bichillo que tienen en la casa un día. Y aquí pongo un ejemplo claro, Gaudí tiene 2 perros, yo no tengo animales, entonces eso a mí me lo ponen como un beneficio y yo llego a la oficina y está aquella cosa aterrada de perros, no es que me molesten porque me gustan, pero yo no tengo uno, entonces no es un tema que yo diga... Sí, no sería tu beneficio. No sería mi beneficio, pero si yo se lo digo a Gaudí y Gaudí llega con los perrillos a la oficina, va a ser un jolgorio y todo el mundo va a estar tranquilo y todo el mundo va a estar feliz, entonces no es que me moleste ni nada, pero al fin y al cabo no es un beneficio para mí. Entonces yo tengo una hija y Gaudí no tiene hijos, si hay algún beneficio asociado al tema de los hijos, pues entonces para mí sí va a ser importante, pero Gaudí no. Entonces ahí hay una contraposición. Pero aquí el detalle no es Diego versus Gaudí, sino más bien cuál es la proporción de funcionarios que están en una posición como la de Gaudí, cuál es una proporción de funcionarios que están en una posición como la de Diego. Entonces, ¿hacia dónde se esfuerza? Y por eso también se habla de un plan, Diego. De un plan, exactamente. No es solamente, bueno, el beneficio está, no, eso no es un plan. El plan es conocer a las personas que están en mi oficina, ¿verdad? En mi empresa en general, y ahora sí, bueno, este es el programa de beneficios. Y luego, ¿qué incidencia tiene eso en lo que yo estoy buscando? El salario emocional está diseñado para potenciar el desempeño, potenciar las variables organizacionales base, motivación, satisfacción, desempeño, productividad. Esas 4, pongámoslas como ejemplo, hay otras más, pero digamos, sobre esas 4, específicamente, ya nosotros tendríamos que determinar cuál es la vinculación que hay entre que Gaudí pueda llevar el perro a la oficina una vez por semana, o que yo pueda tener mediodía familiar, sobre esas variables. Si no tiene ninguna vinculación, estamos listos, estamos haciendo nada, porque no estamos alcanzando el aporte que debería ser el salario emocional. Bueno, vamos a hacer entonces la última pausa de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. Cada sábado, estas sonrisas nos contagian. Sus dibujos y sus manitas haciendo arte nos motivan a seguir. Somos ProArti, un proyecto creado por jóvenes para estimular el arte en niños y niñas de Frailes de Desamparados. Fundación Ciudadelas de Libertad transforma nuestras vidas y nos permite transformar la vida de otras personas. Un proyecto de Fundación Ciudadelas de Libertad en colaboración con Copeande. Puedes seguir nuestros proyectos en el Instagram liderazgo.fcl. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada.
Bueno, vamos entonces ya con la última sección del programa. Diego, ya estás como la pomada canaria que llamábamos. No, sí, vamos a resolver el mundo. Tal vez ahora que estábamos comentando fuera de micrófonos. Ajá. Bueno, ahorita que acabo de recibir el mensaje, saliendo del trabajo, dice Dani Clara. Entonces hay que ponerle ahí, sí. Un saludo a Dani, Dani tiene sábados bastante pesados, entonces me parece que tema del salario emocional, lástima que está saliendo esta hora, por lo que hemos conversado, le hubiera resultado bastante interesante. Gabo, no sé si comentarlo de don Daniel para después entrar al... Ok, aquí, que estaba comentando a Diego, fuera de micrófonos, que tenemos un comentario muy interesante de don Daniel Aguilar, que también es un frecuente acá en mi trabajo. Don Daniel nos comenta, dice, bueno, sin duda será un buen programa, muchas gracias don Daniel, pero deberían enviarlo a la administración tributaria. Eso me encantó. Sí, a mí también, ese ingreso estuvo buenísimo, que no reconoce como gasto ningún tipo de incentivo que se le dé al trabajador. Según ellos, la motivación y el estímulo al trabajador que provee bienestar para mejorar productividad no son gastos que sirvan para generar ingresos. Y desde luego que algunos de los factores de motivación o salario emocional, como ustedes le llaman, tienen un costo monetario, aunque alguno no lo tengan de forma directa. Súper interesante. Súper interesante porque ahora que estamos con el tema del IVA, sí. debería, o sea, no, y de verdad pasa mucho a nivel estatal. O sea, por ejemplo, si uno hace una actividad y compra un queque para fomentar cantarle exactamente o alguien, porque sí, es parte de esa situación. Justificar eso es complicadísimo. Sí. Porque no hay cómo decir, pucha, eso está dentro de un plan como tal o es parte del plan. De hecho, en esta última sección y los minutitos que nos quedan, que a veces hacemos cortos, pero el grueso de la discusión es importante y nos vamos siempre en eso. Es el tema de cuáles son realmente entonces las bases de un sistema, cómo hago yo para implementar un sistema de salario emocional, porque ya hablamos un poco de las variables. Y ojo, lo primero, son 4 etapas: definición, comunicación, implantación y evaluación. Y ojo, la evaluación, o sea, es que eso no puede quedar de lado. La definición, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los elementos que vamos a incorporar en el salario emocional. Tenemos que cuantificar económicamente cuánto nos va a costar eso y cómo presupuestariamente lo vamos a ajustar. Y adicionalmente, tenemos que generar el principio de transparencia, es decir, qué de lo que vamos a incorporar, cómo se va a incorporar lo que definimos como variables que van a formar parte del plan. Y en el primer elemento es cómo vamos a elegir esos elementos del salario emocional. Yo recomiendo 1000 por 1000 establecer métricas. Primero, hacer una selección tipo listado de cuáles son los elementos que yo como organización podría económicamente soportar como parte de un salario emocional. Eso es lo primero, y que sean sostenibles en el tiempo. Una vez que yo tenga claro cuáles son y son sostenibles en el tiempo, sobre ese gran listado debo elegir junto con mis funcionarios para quienes va definido ese plan, cuáles son los que vamos a elegir. Entonces yo digo, bueno, estos son los 20. De esos 20, organizacionalmente yo puedo sostener 5. ¿Cuáles 5? Bueno, preguntémosle a la gente que yo tengo, y que ahí va la individualidad, va el tema de la generación, cuáles son los elementos que les interesaría. Los definimos posteriormente. Entonces decimos, bueno, se hace el estudio y se determina que el gimnasio ganó. Entonces va el gimnasio, Gao, porque la mayoría lo plantea haciendo. Ellos eligen eso como parte del salario emocional. Una vez que está elegido... Me quedan 4 opciones. Bien, sí, tengo 4 y 5. Una vez que se elige, luego viene el tema de la comunicación, donde se determina cómo va a trabajar este tema. Es decir, conductualmente yo cómo debo comportarme, eso es una redundancia. ¿Qué debo hacer yo conductualmente hablando para poder alcanzar esos beneficios que están allí planteados? Okay. Y que quede claro que eso está condicionado netamente a ello. Es decir, no es que un día no lo hice, pecado, como Gaudí nunca ha ganado, entonces, sí, le vamos a dar una entradita al gimnasio. No, entonces eso no, sino que tiene sí, dale con el ahí gimnasio. Ahí nunca ganaría. No, pero siguiendo el ejemplo que usted mencionaba antes, ¿verdad? O sea, el tema de los vendedores. Bueno, yo vendo 120 por semana. Sí. Entonces, bueno, y mi día libre yo me lo gano. Sí, ¿verdad? Se lo gana, porque ya fue definido así. No es un tema y el otro día yo estoy haciendo 50 ventas y también lo quiero. No es eso. O sea, no es un tema de justicia así,
caridad como la Madre Teresa, ¿verdad? Caridad, exactamente. No, la caridad en estos casos no alcanza porque presupuestariamente viene la tercera etapa y que tiene que ver con la implementación. Una vez que usted implementa, usted sabe que esto va a tener un impacto a nivel presupuestario, pero yo ya lo planifiqué. Entonces, en la parte de definición yo tengo claro cuál es el alcance que vamos a tener y tengo claro y le comunico a la gente que este piloto, porque así arranca todo, va a ser un piloto de 6 meses o va a ser un piloto de 1 año y después entramos en evaluación y tomamos decisiones, pero todos esos tiempos hacen que la conducta de los individuos no caigan ante la ausencia de un estímulo definido dentro de este programa, porque pasaría que, bueno, ahora el año 2020 vamos todos con salario emocional y dentro del salario viene tal incentivo, arranca los primeros 2 meses y nos quedamos sin plata, no, entonces de ahora en adelante ya ese no está, entonces uno dice, pucha, entonces ¿para qué tanta cosa si al final me lo van a votar? Entonces, en la parte de implantación hay que tener claro, implementación, el impacto presupuestario, el tema de las etapas de la implementación de proyectos, donde primero hay un piloto y luego lo dejo constante y luego lo reviso de nuevo, para poder tener claridad y cumplirle a todo el mundo. Es decir, como decirle al niño que si usted estudia le voy a comprar, no sé, un helado. Bueno, ahora no, la salud, brócoli, es una mentira. Pero digamos, una piña. Si usted estudia va a recibir tal beneficio, o sea, vamos a ir a tal lado. Entonces, no es que el chiquillo va a estudiar, no, ya no, porque a mí se me ocurrió quitármelo, entonces ya no vuelvo a estudiar. Con el trabajo es exactamente lo mismo. Y el último es el tema de la evaluación. Cada año, idealmente, debería evaluarse el tema presupuestario y adicionalmente debería evaluarse el éxito que existió en cuanto al alcance de los elementos definidos dentro del programa de salario emocional y definir si eso está incidiendo o no en la productividad. Si no está incidiendo en la productividad, en la salud del individuo, en la satisfacción, etcétera, estamos hablando de que o el plan o los elementos elegidos no fueron los correctos, o la forma en la que lo estoy implementando no es el correcto y tal vez la cuestión se vuelve más un gasto que un beneficio. Y siempre teniendo claro que obviamente deberían haber salarios competitivos y esos salarios competitivos ir asociados a este tipo de elementos. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Esperamos haber abordado como el grueso del tema. Sabemos que falta mucho más. Pero por lo menos lo ponemos sobre la mesa. Exactamente. Bueno, nos escuchamos, si Dios quiere, el otro sábado con otro tema. Esperamos que de interés y de ayuda principalmente para quienes nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico,